Armero sigue vivo, y lo que está despertando allí no pertenece al mundo de los vivos. Nadie imaginó que un pueblo entero pudiera despertar una noche bajo el peso invisible de una maldición. Sin embargo, eso fue lo que ocurrió en Armero. Hoy, entre ruinas silenciosas y cruces oxidadas, todavía se escucha un susurro que dice que todo empezó con la sangre de un sacerdote inocente. Dicen que su voz aún viaja en el viento caliente del Tolima, repitiendo palabras que jamás debieron pronunciarse. No quedará piedra sobre piedra de Armero. La historia se remonta a los días en que la rabia cubría las calles de Colombia como una nube oscura. Era abril de 1948, y el país ardía después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. La violencia se desbordó como un río sin cauce, arrasando con templos, con familias, con esperanzas. En medio de esa locura, el pequeño pueblo de Armero quedó atrapado en el eco del Bogotazo, como si una sombra hubiera caído sobre su campanario. El padre Pedro María Ramírez Ramos observaba desde la ventana de su casa cural cómo el pueblo se llenaba de gritos. Había rezado toda la noche, convencido de que el odio no podía vencer a la fe, pero al amanecer comprendió que los rezos no bastaban. Un grupo de hombres irrumpió en la iglesia con machetes y fuego en los ojos. Rompieron las imágenes, arrancaron los santos de las paredes y buscaron armas que nunca existieron. El sacerdote permaneció inmóvil, con las manos juntas y la mirada al cielo. Afuera el pueblo ardía. Adentro, el silencio pesaba más que el miedo. Dicen que las monjas le rogaron huir esa noche, pero él respondió con serenidad. El pastor no abandona su rebaño. Era el preludio de un sacrificio que marcaría para siempre el destino del lugar. La madrugada siguiente, las campanas sonaron con un tono hueco, como si presintieran la tragedia. Las aves se alejaron de los techos, y una neblina espesa se posó sobre la plaza. A esa misma hora, en las casas del pueblo, algunos niños despertaron llorando sin razón aparente. Las madres los abrazaron sin entender que, quizá, estaban sintiendo el temblor invisible de un presagio. Lo que ocurrió después no fue solo un linchamiento. Fue un ritual de furia colectiva, una invocación sin intención que abrió las puertas del infierno sobre Armero. La tarde cayó sobre Armero con un silencio antinatural, de esos que solo preceden a la desgracia. A las 5, retumbaron unas detonaciones que nadie supo explicar. Algunos juraron que los estallidos venían desde la iglesia. Otros, que fue el mismísimo cielo advirtiendo que algo terrible estaba a punto de desatarse. Bastó un murmullo para encender la chispa. El cura nos va a entregar al enemigo. La frase se multiplicó como un veneno. No hubo lógica, solo instinto, solo odio. Camilo Leal, un hombre de mirada ardiente y pasos firmes, entró a la iglesia sin decir palabra. Abrazó al sacerdote por la espalda con una fuerza que no era humana, como si en lugar de brazos tuviera cadenas. Mientras lo arrastraba hacia la plaza, murmuró con una calma escalofriante: «Camine, padrecito, ¿ya qué vamos a hacer?». El pueblo lo esperaba como una multitud hambrienta. No pedían explicaciones, pedían sangre. El sacerdote cayó de rodillas en medio del parque. Gritos, machetes en alto, golpes ciegos. Algunos ojos estaban vacíos, como si ya no pertenecieran a personas, sino a algo mucho más antiguo, primitivo y oscuro. El padre alzó la voz una última vez. No hubo condena, no hubo maldición explícita, solo una súplica: «Yo soy inocente, perdónenme». Pero nadie escuchó. El último filo lo cortó por la nuca. Se hizo un silencio brutal, y entonces algo sucedió. Varios testigos afirmaron que el cuerpo comenzó a estremecerse aún después de muerto. No era un espasmo, no era un reflejo corporal.
Era como si algo invisible se hubiera adentrado en su carne en ese preciso instante. Un escalofrío recorrió el aire. Algunas mujeres comenzaron a llorar, pero no de miedo, sino de culpa. Ya era demasiado tarde. El cadáver fue arrastrado hasta la entrada del cementerio. Lo arrojaron como basura. Esa noche, el sepulturero quemó la sotana con gasolina, temiendo que el sacerdote regresara desde el más allá para reclamarlos. Pero quemar una prenda jamás ha sido suficiente para apagar un juramento, ni un odio, ni una profecía. Desde esa noche, en todo Armero empezó a correr una frase en susurros: hay infierno y hay cielo. Nadie sabía si era advertencia o sentencia. Los días posteriores a la muerte del sacerdote no trajeron calma. Todo lo contrario. Armero comenzó a hundirse lentamente en una atmósfera que nadie podía explicar. Había un olor a tierra húmeda incluso cuando el cielo estaba despejado. Los perros comenzaron a ladrar a la nada. Las campanas de la iglesia, pese a estar destruidas, parecían sonar algunas madrugadas en un tono grave y lento, como si alguien tratara de despertar a los muertos. 22 días después, los familiares del padre llegaron desde La Plata, Huila. El cadáver se mantenía extrañamente intacto, como si el tiempo lo rodeara pero no lo tocara. Algunos testigos afirmaron que, al abrir la cuneta donde lo habían arrojado, se sintió un viento helado salir desde la tierra, no un viento natural. Era un aliento, como si lo que yacía bajo el suelo no estuviera del todo dormido. El cuerpo fue trasladado fuera de Armero, pero la calma nunca regresó, porque, aunque muchos creían que el sacerdote había pronunciado una maldición, lo que realmente aterrorizó al pueblo fue lo que ocurrió dentro de la cárcel de Ibagué en 1950. 2 de sus asesinos, ya presos, comenzaron a pedir cambio de celda en medio de gritos desesperados. Juraban ver todas las noches una figura gris que caminaba en silencio frente a sus barrotes. No hablaba, solo los observaba. Hasta que una madrugada, por fin, habló. Hay infierno y hay cielo. Fue lo único que dijo antes de desvanecerse. Desde entonces una frase comenzó a repetirse en voz baja por las calles empolvadas de Armero. No es la tierra la que está maldita, es aquello que aún no se ha perdonado. Y si estás aquí escuchando esta historia, significa que tú también formas parte del hilo invisible que la mantiene con vida. Si no quieres perder las historias más ocultas y estremecedoras de nuestro continente, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y déjame un comentario diciendo qué crees que realmente ocurrió en Armero. Cada pensamiento cuenta, cada palabra deja huella, porque esto apenas comienza. En los años siguientes, Armero se convirtió en un pueblo habitado por silencios. No había misas, no había bendiciones, ni siquiera había perdón. Se decía que cualquier sacerdote que pasara cerca volteaba el rostro para no mirar directamente hacia sus calles. El pueblo estaba en entredicho, exiliado espiritualmente, olvidado por el cielo. Pero lo peor no fue el silencio de la iglesia, fue el murmullo de las noches. Los habitantes comenzaron a escuchar golpes en las puertas a las 3 de la madrugada. Siempre 3 veces. Nunca más. Nunca menos. Si alguien abría, no había nadie. Pero el suelo estaba húmedo, como si algo hubiera emergido desde abajo. Algunos aseguraban ver, brevemente, una sombra con sotana, pero ya no caminaba como un humano. Hundía los pasos como si regresara desde la tierra misma. En 1951, varias familias huyeron afirmando que los nombres de los asesinos del sacerdote eran pronunciados en susurros por voces que no pertenecían a ningún ser vivo. Una madre juró que su hija de 5 años se levantó una madrugada
y comenzó a repetir con voz inexpresiva una frase que jamás debió conocer. Esa sangre se convertirá en maldición. Y me causa náuseas. Era parte exacta de la carta del obispo, palabra por palabra, sin una sola alteración. Nadie sabe cómo pudo memorizarla. Esa misma noche, salieron del pueblo sin mirar atrás, porque en Armero ya no era necesario morir para ser perseguido. Y si tú has llegado hasta esta parte del relato no es casualidad. Eres de los pocos que soportan mirar lo que otros prefieren callar. Por eso, antes de continuar te invito a suscribirte, dejar tu like y compartir este video. Tu apoyo no solo fortalece este canal, sino que demuestra que aún hay quienes no tienen miedo de conocer la verdad completa. Y créeme, lo que viene ahora no es una historia, es una advertencia. 37 años después del linchamiento, el 13 de noviembre de 1985, Armero parecía dormir en una falsa tranquilidad. El volcán nevado del Ruiz emitía un vapor tenue, casi imperceptible, como una respiración contenida. Algunos campesinos afirmaban que durante los últimos días la tierra vibraba en silencio, como si alguien golpeara desde el subsuelo tratando de salir. Nadie escuchó, o tal vez nadie quiso escuchar. A las 11:30 de la noche, sin previo estruendo ni aviso, el hielo que reposaba sobre la montaña se quebró. En pocos minutos, varias avalanchas de lodo descendieron como bestias enfurecidas, alcanzando velocidades imposibles para el ojo humano. Todo ocurrió tan rápido que muchos despertaron con el agua ya dentro de sus casas. Era como si el suelo se hubiera levantado para devorarlos. Más de 20.000 personas desaparecieron en la oscuridad absoluta, y sin embargo, lo más perturbador no fue la catástrofe, fue el detalle que enmudeció incluso a los más escépticos. La zona de tolerancia, el cementerio, ambos lugares, los únicos manchados por la sangre del sacerdote, los mismos desde donde partió su último aliento, permanecieron intactos, ni una grieta, ni una piedra movida, como si algo hubiera protegido justo ese punto, o como si todo lo demás hubiera sido entregado a otra fuerza. Los sobrevivientes juran que mientras huían entre el lodo y los cuerpos, escuchaban una campana lejana. No sonaba desesperada, era lenta, como un llamado. Y si has llegado hasta aquí, respira, porque esto no es un cierre, es apenas el eco del comienzo. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita y comenta si deseas que investiguemos más maldiciones reales de pueblos condenados. Comparte este video si sientes que hay algo que el mundo debe recordar. Tu voz puede ser la barrera entre la memoria y el olvido, porque la pregunta que nos persigue no es ¿qué pasó en Armero?, sino ¿qué pasará cuando vuelva a despertar?